Tenemos al viceministro Óscar Orué para hablar con relación a estas nuevas disposiciones tributarias. Viceministro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes para toda la teleaudiencia de C9N. Un placer saludarte. Bueno, viceministro, queríamos entender un poco y quizá la gente de por ahí observa esto y muchos no manejan mucho la parte tributaria y sería bueno también un poco entender en qué consiste estas nuevas medidas. Bueno, básicamente son tres medidas que hoy se están informando. Estamos hablando de tres decretos, Rolando. El decreto 5024, que establece una reducción de las retenciones para los pequeños productores agropecuarios. En este caso hay que tener en cuenta que anteriormente era 3% la retención, bueno, ahora se reduce al 1%, hasta el mes de mayo está vigente esta medida. Vamos a ver lógicamente posteriormente si vamos a ampliar esta disminución de retención. Después tenemos el decreto 5027, por el cual se establece un régimen excepcional transitorio para la regularización de determinadas deudas impositivas. Estamos hablando de deudas anteriores al 2020, estamos hablando de 2019 para atrás. Si tenés alguna deuda tributaria, hay que tener en cuenta que eso genera un interés moratorio. Lo que hace este decreto es la posibilidad de que si vos podés pagar al contado, se te exonera de ese interés moratorio a la fecha, ¿verdad? Entonces hay una reducción importante de todo el pago que hay que hacer, siempre y cuando uno lo haga al contado. Y el decreto más esperado era el decreto 5028, en el cual se reduce la tasa de interés para las facilidades de pago. Ahí estamos reduciendo del 1.4% al 1.1%. Si hablamos en términos de tasa anual, estamos hablando del 13,2% anual. Entonces, estas son las medidas, en este caso, Rolando, que pudimos ya el señor presidente de la República ha firmado estos decretos, ya están publicados en la página web de la presidencia. Hay que también tener en cuenta que hay dos medidas más que ya también decidimos, pero que en poco tiempo vamos a estar saliendo el decreto. En este caso estamos hablando de la postergación de la reducción del IVA para el sector gastronómico, de eventos turísticos, que estaba hasta junio, se está ampliando hasta octubre de este año. Y también del impuesto selectivo al consumo, que estaba vigente hasta este mes, la reducción del 50%, perdón, en este caso no es 50%, sino una reducción específica sobre diferentes bienes, que va a estar vigente hasta junio de este año. Eso todavía falta la firma del señor presidente, pero ya hay una decisión desde la Administración Tributaria, del Ministerio de Hacienda, de mantener esos beneficios, esa ayuda a estos sectores en particular. Ahora, viceministro, con estas nuevas medidas, de alguna manera va a generar también un menor ingreso. Sí, pero es marginal eso, Rolando, ¿verdad? A que nosotros lo que nos interesa es que la gente pague sus impuestos, ¿verdad? Porque el tema del interés, hay veces que sí, hay veces que no, ¿verdad? O sea, no siempre se recurre al financiamiento, tampoco es un ingreso que nosotros estamos dependiendo de eso, nos preocupa más, o nos ocupa en este caso más que los contribuyentes paguen sus impuestos, en este caso sobre las rentas y sobre el consumo. Ahora, mencionaba uno de los primeros cuando se refería a pequeños productores. ¿De qué cantidad más o menos de contribuyentes de ese rubro estamos hablando, viceministro? Bueno, más o menos estamos hablando de 8.000, si mal no recuerdo, pero eso, lo que pasa es que justamente ahí tenemos que tener en cuenta que hay muchos más productores, Rolando. Pero ¿qué es lo que pasa con estos pequeños productores? Como no están inscritos en el registro único contribuyente, a partir de la ley 6.380 se estableció que tienen que tener una retención de las empresas que compran de estos pequeños productores agropecuarios. Entonces, si es que ese pequeño productor agropecuario le emite una factura, no hace falta que le retenga. Pero como no están formalizados estos pequeños productores muchas veces, entonces se establece una retención directa al momento de la venta de esos productos, y la retención recae en el que compra, en la empresa que compra los productos de estos pequeños productores. Entonces, con esto lo que se busca, se incentiva es que se formalicen, ¿verdad? Entonces, si es que un pequeño productor no está formalizado, no está inscrito, se le va a hacer una retención del 1% con este decreto. Anteriormente era del 3%.
2%. Ese es un beneficio justamente. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para formalizar a todo este grupo de pequeños productores en diferentes zonas del país. Ahora, viceministro, ¿todo esto ya entra a regir desde este momento? Estamos viendo que se pueda publicar ya en la Gaceta Oficial para que podamos impactar dentro del sistema. Así es que si lo podemos hacer hoy o mañana, seguro que ya vamos a estar pudiendo ya, en este caso, que se impacte directamente en el sistema estos decretos que estamos mencionando. Las otras medidas que hablabas, el tema de lo gastronómico, ¿eso todavía está en estudio? ¿Podría salir todavía? No. Solamente falta que el señor presidente de la República firme los decretos, pero como hay un poco más de tiempo, teniendo en cuenta que recién hasta junio está vigente la medida y eso prorrogamos hasta octubre, todavía hay tiempo para que el señor presidente firme. Lo importante ahí, Rolando, es que haya una decisión del gobierno de ayudar a este sector, a estos sectores en particular. Viceministro, con relación al tema de bajar al 1.1%, se hablaba mucho, porque cada vez más aumenta la cantidad de personas también que están pagando el tema IRP. Y de alguna manera esto va a venir a ayudar un poco en eso también, ¿no? Considerando el tema del interés mensual que estaban pagando. Sí, hay que recordar en ese caso, Rolando, que el interés que ahora establecimos ahora es menor a una tasa de interés de una tarjeta de crédito, por ejemplo, que hacían una comparación, por ejemplo. No obstante, nosotros siempre, nuestro discurso es que en realidad no podemos compararnos con el sector financiero, el sector bancario, ¿verdad? Porque son naturalezas jurídicas diferentes. Acá lo más importante es que los contribuyentes puedan tener un beneficio, una ayuda. Y bueno, lastimosamente no podemos llegar a un interés cero por las circunstancias que hoy estamos atravesando, ¿verdad? No tenemos la misma disponibilidad que teníamos el año pasado cuando teníamos recursos de préstamos. Hoy el Estado tiene que hacer frente a las necesidades, a todos los gastos del Estado, lógicamente con recursos genuinos que son los impuestos. Exactamente. Bueno, viceministro, le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable como siempre. Por favor, Rolando, un saludo a toda la audiencia de C9N. Estamos siempre a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Entonces, con relación a estas medidas tributarias anunciadas esta tarde por el Ejecutivo.